Estos procesos inversos amenazan a la sociedad humana con un desgarramiento. Ya hemos señalado este estado de cosas en el tomo 1 de nuestra obra, y bosquejado una solución teóricamente posible del problema. Todavía insistimos sobre ello en el primer capítulo del presente volumen. La cuestión es saber cómo se puede pasar del plano teórico al plano práctico. La causa profunda de las dificultades se atiende al hecho que los dos procesos se desarrollan en dos niveles diferentes de la conciencia humana. El proceso técnico interesa al plano de la civilización, mientras que el segundo prosigue en el de la cultura según las definiciones que hemos dado de estos dos términos, que reproducimos aquí para permitirle al lector seguir más fácilmente nuestra exposición. Por cultura, entendemos todo lo que, sobre el plano psíquico y espiritual, pertenece propiamente y en forma original al conjunto de un tipo civilizador, dando por supuesto que en el interior de este conjunto, cada pueblo asociado es portador de una cultura específica, que constituye un componente del contenido cultural del tipo histórico civilizador dado. Tal forma de ver atribuye a cada pueblo, grande o pequeño, su valor histórico, en lo que reconoce como el carácter irreemplazable del genio cultural de este pueblo. De ello resulta que el progreso moral surge necesariamente de la evolución cultural de la humanidad. Por civilización entendemos el conjunto de los resultados obtenidos por el progreso de la técnica, siendo tomada esta noción en su más amplio sentido. De lo que antecede, se deduce que el elemento específico de la cultura brota siempre de la conciencia racional, en la acepción más flexible del término, mientras que la civilización tiende naturalmente, en el curso de su desarrollo, a devenir internacional para finalmente abarcar el mundo. Estas definiciones resumen y explican el doble proceso, que opone la internalización general a la que llama lógicamente la revolución técnica, con la afirmación siempre más fuerte de la conciencia nacional de todo pueblo, grande o pequeño, colonizado o semicolonizado. Ahora es fácil comprender que la causa esencial de la crisis actual reside en la prolongada negligencia en que se ha tenido el elemento cultura. Esta negligencia ha engendrado una noción quimérica de civilizados por oposición a la de salvajes, palabra con la cual a veces se ha designado pueblos de una alta cultura, aunque diferente a la nuestra, en los cuales la civilización no evoluciona al mismo ritmo que en Occidente. A la larga, esta confusión ha tomado en el espíritu de los occidentales el carácter de una verdad. Al aceptar el deísmo de Voltaire y al introducir en nuestro psiquismo la deificación de la personalidad establecida por la Revolución Francesa, hemos terminado por atribuir a la civilización el sentido y el valor de la cultura. Ahora bien, lo hemos visto, la cultura es siempre la propia de una nación, y solo puede desarrollarse en el cuadro de la libertad y la independencia nacionales. Sin embargo, por una paradoja aparente, es el mismo desarrollo de la civilización occidental, y su propagación a través del mundo, lo que ha creado las condiciones necesarias para la instauración sobre todo el globo, de esta independencia nacional. No nos queda más que plantear correctamente el problema de la expansión de la cultura en toda la variedad de sus aspectos nacionales. Estos aspectos son, ya lo hemos dicho, específicos y de valor equivalente. Destaquemos que esta equivalencia representa la mejor expresión de la fraternidad humana, que no es otra cosa que un hecho de la naturaleza descuidado o violado en el curso de milenios. Sin embargo, es debido al restablecimiento de la conciencia de este hecho, entre los pueblos, que dependerá la solución de la crisis, en la cual la humanidad se ha encontrado sumergida por su ignorancia y negligencia. La fuente cultural de cada nación es tradicional, y el espíritu del pueblo es el depositario del tesoro cultural, que expresa la lengua y literatura nacionales. Se remarcará que la estructura de la lengua es siempre original, hasta el alfabeto fonético, invariablemente matizado en relación al alfabeto escrito. Las 72 lenguas originales, de las que se hace cuestión en el mito de la Torre de Babel, forman todas ellas, incluidas sus subdivisiones, el gran receptáculo de la cultura universal, de la que cada una de ellas no es más que un aspecto específico. Sobre estas 72 lenguas originales, se encuentra una lengua única que es la base de todas, la de los números. Es la lengua divina, instrumento de la expresión del verbo, del logos, depósito de la verdad absoluta, de donde las 72 extraen su vitalidad, a fin de formar cada cual una individualidad nacional, por el aporte de su propia originalidad. Aquí tocamos el nivel esotérico.
Más adelante veremos que la era del Espíritu Santo será caracterizada desde este aspecto, por el retorno de los pueblos a sus fuentes tradicionales para formar finalmente una unidad, unida en toda su legítima variedad, siendo cada individualidad nacional parte integrante de un todo armonioso restablecido. Simbólicamente, esto será el retorno a la Torre de Babel, pero por así decir en sentido inverso, retorno hacia la mutua comprensión sobre la base de la gnosis revelada y asimilada por medio del Renacimiento, en su integralidad, de todos los tipos civilizadores. Esto será el florecimiento de las culturas nacionales, en el cuadro de una civilización mundial unificada, expresión de un gran principio de fraternidad humana. Capítulo 3. Cuando se intenta apresar en la historia el contenido de los problemas actuales, ninguna otra articulación puede ser tomada como criterio. Sin embargo, existe una, después del diluvio, que iguala en importancia a aquella en la que nos encontramos. Es aquella en la cual San Juan Bautista prepara el comienzo, y en la que Jesús y sus apóstoles permitirán empeñarse a la humanidad. De todas maneras, otros movimientos, de menor amplitud, tienen el valor de antecedentes históricos. Si no, nos podrían servir de modelos, al menos pueden aportarnos preciosas indicaciones sobre los recursos que están en juego para la consumación de ciertas obras, que sobrepasan los límites de lo que generalmente se admite como humanamente posible, y es precisamente esta superación lo que nos interesa, después del análisis presentado en el capítulo anterior. Por estas obras, entendemos las de Alejandro el Grande y Pedro el Grande. Tanto en uno como en otro caso, la leyenda que rodea la personalidad y gestos de estos héroes no ha eclipsado del todo a la verdadera imagen. De tal forma nos es permitido penetrar en las profundidades de sus almas, al menos observar de bastante cerca los impulsos de ésta, como para adivinar la fuente esotérica de su clarividencia y su energía sobrehumana. Partiendo de hechos conocidos, podemos así hacernos una idea de la intervención, en el curso rutinario de la historia humana, de fuerzas sobrehumanas. Este aspecto de las epopeyas de Alejandro y Pedro casi no preocupa a la conciencia histórica, porque no entra en el objeto de sus investigaciones. La cuestión no surge de la historia, sino de la psicología y la filosofía, y en particular de la filosofía esotérica. Es curioso constatar que una vez acabadas sus obras en sus grandes líneas, Pedro y Alejandro fueron, el uno y el otro, bruscamente llevados por la enfermedad en pleno triunfo, mientras que, en toda su vida, habían estado expuestos a los peligros más grandes, en curso de las operaciones militares, y si Alejandro había recibido algunas heridas, Pedro siempre había permanecido indemne. El presente capítulo tiene como objetivo colocar ante la mirada mental del lector, que ha asimilado el contenido de los dos primeros volúmenes de Gnosis, la imagen de estos grandes artesanos de la civilización, cuya voluntad de hierro, guiada por la conciencia superior, rectifica el curso de la historia para lanzar, en los dos casos, el mundo a 3 siglos de distancia, hacia los grandes giros que marcan el pasaje entre ciclos. No es entonces por azar que hemos elegido a estos héroes. Comencemos por Alejandro III, el Grande, rey de Macedonia. Nos referiremos a la obra de Ulrich Wilken, con prefacio escrito por el profesor Víctor Mastin, antiguo rector de la Universidad de Ginebra. Este prefacio termina con un pasaje, que luego reproducimos aquí, porque señalará al lector el nivel de una obra destacable desde todo punto de vista, y lo que nos interesa más particularmente desde el punto de vista esotérico. Del autor de esta obra de conjunto, sobre el hombre de genio que inaugura la muy importante fase de la historia del mundo que es la civilización helenística, y que su nombre domina, Víctor Martín escribe lo que sigue. Ha llevado a cabo esta tarea no solo un gran historiador, sino también un hombre para quien la contemplación del pasado orienta y alimenta la meditación sobre el presente. Por la forma en que expone ciertos aspectos de la carrera de su héroe, se siente que establece una comparación con tal circunstancia de nuestra historia más reciente. Estas aproximaciones discretamente indicadas, y las conclusiones menos formuladas que sugeridas que se desprenden de ellas, siempre incitarán a la reflexión, a veces a la contradicción, y el diálogo que así se establecerá entre el autor y el lector no será la ventaja menor, que este último tendrá de su intercambio con el sabio biógrafo de Alejandro el Grande. Veamos ahora lo que el profesor Ulrich Wilken dice de Alejandro en su obra. En la introducción a su obra,
pinta de su héroe el siguiente retrato. Alejandro el Grande pertenece a la pequeña minoría de hombres que han inaugurado un nuevo período de la historia universal. Puede que sea el único que haya imprimido al mundo la marca de su voluntad personal, con una fuerza tal que la evolución de la humanidad ha permanecido muchos siglos bajo su influencia, fenómeno tanto más sorprendente como que Alejandro murió antes de los 33 años. Su pasaje sobre esta tierra ha dejado algo más durable que el imperio que ha conquistado por el hierro y la sangre, la expansión de la civilización griega en civilización mundial, de la que fue el iniciador. Pero sin duda era primero necesario que se crease el imperio, porque aquí, como siempre en la historia del mundo, es la decisión sobre los campos de batalla, lo que ha orientado el desarrollo de la civilización. Se discute para saber cuáles son las fuerzas que conducen a la historia. Alejandro testimonia enfáticamente a favor de la importancia decisiva de la personalidad. Un genio como Alejandro no puede ni deducírselo de su medio, ni concebirlo como un simple producto de su tiempo y su país. Seguramente ha estado, como todo hombre, sometido a las condiciones de lugar y de momento, pero su genio ha seguido sus propios caminos que sin él jamás hubiera tomado el desarrollo natural de su siglo. Sin duda, como todos los grandes conductores de pueblos, también él se ha sumergido en las corrientes que producía su época. Pero no siempre se ha dejado elevar y conducir por sus ondas. Cuando contrariaban su más íntimo ideal, ha luchado con ellas con toda la fuerza de su brazo. Antes de él ya se perciben, en el siglo IV, fenómenos y movimientos que pueden llamarse precursores de la era helenística, esa transformación del helenismo clásico, de la cual es el iniciador, pero precisamente no son más que antecedentes, es solo con él que llegaron a su pleno cumplimiento. Y sin embargo, desde muchos puntos de vista se indica que Alejandro es el hombre que su tiempo esperaba. Pasemos ahora a las conclusiones que formula el autor de este destacable trabajo. En el capítulo 9, Mirada retrospectiva sobre la obra de Alejandro, Ulrich Wilken se expresa así. Alejandro no tenía ni 33 años cuando murió. Fue llevado en la flor de su juventud, como Aquiles, su ancestro y su modelo. Su reino no había durado ni 13 años. Dar una mirada sobre su obra gigantesca nos pone en presencia de un genio único en su género, una mezcla maravillosa de pasión vehemente y de clara y fría reflexión. En este hombre de acción, dotado de una voluntad de hierro, en este político, más realista que cualquiera, también dormitaban tendencias irracionales, tal como esa atracción nostálgica hacia lo inexplorado, y lo misterioso que, unido a su voluntad de conquista y a su gusto por el descubrimiento científico, lo ha llevado finalmente hacia los confines del mundo habitado. La convicción que había descendido de Hércules y Aquiles pertenecía también al orden de los imponderables irracionales. Es esta fe viviente lo que le ha dado tanto impulso y tanta fuerza. Dentro de su religiosidad, que no impedía la crítica filosófica, estaba firmemente convencido que los dioses lo habían tomado bajo su protección particular, y por consecuencia creía en su misión. Últimamente, en una conferencia sobre la estrategia en los antiguos, se ha pronunciado el siguiente aforismo. Es característico de los grandes hombres de la antigüedad considerar todos sus actos como inspirados por la divinidad. Más que a nadie esta frase se aplica a Alejandro. Al llamarlo hijo de Amón, con la cual lo saluda el profeta, le parece ser una simple constatación de la fuerza divina que residía en él. Es también por eso que puede pedir más tarde a los griegos reconocer en su persona un carácter sagrado y exigir de ellos honores divinos. Esta fe inquebrantable en su misión le da esa absoluta convicción de vencer, sin la cual no se podría comprender su conducta, y el poder sobrenatural del que estaba dotado le permitía dominar a los hombres. El general y el hombre de Estado están indisolublemente ligados en Alejandro, porque ejecuta como jefe del ejército su propia voluntad política. En él es más fácil comprender al general, porque ha acabado su obra, mientras que las tareas políticas, en el momento de su muerte, aún estaban en vías de ejecución. Alejandro es el tipo de general soberano que dispone, sin límites, del pueblo y de todos los recursos de su país, y que solo es responsable ante sí mismo. No tenía que temer a esos procesos a generales que la democracia de Ática amaba realizar para declararse ella misma inocente. En tanto hegemón de la Liga Corintia, estaba exento de toda crítica militar, incluso por parte del Sinedrión.
Además, Alejandro tuvo la fortuna de heredar de su padre el mejor ejército del mundo, provisto de un probado cuerpo de oficiales, y de ser iniciado en el arte de la guerra por su padre, él mismo un gran capitán. Estas felices circunstancias lo ayudaron a desarrollar al máximo su genio militar, pero lo principal es que tenía genio. Entre las grandes cualidades militares de Alejandro, es necesario contar la perseverancia tenaz, con la cual llevaba a término lo que había reconocido de una vez como necesidad. Se queda 7 meses frente a Tiro hasta que la hubo tomado. Este simple hecho nos impide poner a Alejandro en paralelo con Pirro, como se hacía en la antigüedad, y se hace en nuestros días. Porque Pirro era un espíritu siempre vacilante, que al cabo de 2 meses ya abandona el sitio de Libea, lo que debía hacer fracasar toda su expedición a Sicilia. Alejandro se muestra un gran jefe, porque supo entusiasmar a sus tropas tomando parte con ellas en todos los peligros y en todos los trabajos. En la batalla les daba un ejemplo de gran valor personal. En las marchas no había fatigas en las que no participara con ellas. En los sitios, ya se tratase de construir un dique u otras obras de ese tipo, él mismo ponía manos a la obra, alentaba a los buenos trabajadores y castigaba a los haraganes. Cuando se había obtenido un gran éxito, se complacía en recompensar a sus tropas, organizando juegos, concursos u otras festividades. Hacía ricos regalos en dinero a su ejército, para compensarlo de la prohibición del saqueo en los países conquistados. Como hombre de Estado, Alejandro es más difícil de reconocer y de juzgar que como general, porque sus ideas políticas estaban aún en pleno desarrollo cuando lo lleva la muerte. Ninguna de sus creaciones políticas habían encontrado su forma definitiva, y nuevos proyectos surgían siempre de su espíritu infatigable. Es imposible concebir lo distinto que hubiera sido la faz del mundo si Alejandro solo hubiera vivido 10 o 20 años más. También en este caso, aportaremos un juicio completamente distinto de la obra de su juventud, la que había cumplido hasta el 323. Jamás debemos olvidar entonces que solo nos ocupamos de los comienzos, en ninguna parte se ha pronunciado la última palabra. Detengamos aquí nuestra cita de la obra de Wilken. Ha sido suficiente como para contactar la grandeza del hombre y de su obra, así como las lagunas de su explicación, por factores que surgen del área que generalmente se reconoce como de lo humanamente posible, es decir, exotérica. Este rasgo característico marca también la obra de Pedro el Grande. La mentalidad de Pedro y la de Alejandro se parecen hasta en los detalles. Desde este punto de vista, se puede mencionar una hostilidad hacia el convencionalismo, que por ejemplo se manifiesta en la supresión de llevar barba, sin embargo considerada en la época como un signo de virilidad y elegancia masculina. Antes de pasar al examen de la obra de Pedro, volvamos a la de Alejandro, para considerarla en su aspecto esotérico, de lo cual Ulrich Wilken no ha tratado. Es interesante destacar que una apreciación de este tipo se deduce implícitamente, en la vida de Alejandro, por el hecho que su naturaleza sobrehumana era generalmente reconocida. Se le otorga el título de hijo de Amón, y le fueron atribuidos honores divinos, como a veces se hacía con los héroes del mundo helénico. A la distancia que estamos de esa época, y en un modo completamente distinto de civilización, no podemos ni sentir, ni apreciar esos honores en su justo valor, pero sabemos que el espíritu de los siglos más próximos han sido marcados por ellos. Algunas iglesias cristianas primitivas veían a Alejandro como un santo. ¿Por qué precisa razón, y en consideración de qué aspecto de su obra, lo elevaban a ese nivel? A la reflexión la respuesta sobre este plano aparece con bastante claridad. Es que, a 3 siglos del advenimiento del Cristo, Alejandro situaba la creación del mundo helenístico, que debía devenir la cuna del cristianismo. Jesús dice a los judíos, ¿nunca han leído las Escrituras? La piedra que los constructores han desechado, se ha convertido en la piedra angular. Esto ha venido del Señor, y es un prodigio ante nuestros ojos. Es por eso que les digo, el reino de Dios os será quitado, y será dado a una nación, donde rendirá los frutos. ¿Cuál era entonces esa nación? El mundo helenístico, sin discusión. No es imprescindible ver el prodigio del que hablaba el profeta en la aparición, en el momento requerido, de ese mundo de una considerable amplitud, en su desarrollo en la época del advenimiento de Jesús, y su fracaso ante el rechazo del pueblo elegido.
El sacrificio no era más que una fórmula de recambio en caso de fracaso. El mundo helenístico instaurado por Alejandro fue el receptáculo que recogió este sacrificio, el terreno propicio sobre el cual fructifica la simiente expandida por el Hijo de Dios, venido como Hijo del Hombre. Es en efecto, del Señor, que ello ha venido. No es temerario afirmar que en el plano político y en el de la cultura humana, Alejandro fue el precursor del Cristo, así como Juan Bautista lo fue en el plano espiritual. Eso en lo que concierne a la obra. En cuanto al hombre, su reconocimiento retomado más tarde por el Islam, si se atribuye a este término el sentido que tenía en la época de las iglesias primitivas, indicaba su pertenencia al plano esotérico. Dicho de otra forma, Alejandro había venido al mundo investido con una misión. Para ello era necesario que no fuese más una personalidad, sino una individualidad. Tal era igualmente considerado desde el punto de vista esotérico, el caso de Pedro el Grande, tal como lo hemos hecho con Alejandro, porque desde este punto de vista, existe un paralelismo en los dos héroes, y el estudio comparativo de las dos individualidades revela, guardando toda proporción, semejanzas sorprendentes. Pero en sus respectivas obras, al mismo tiempo que revelan un significado final análogo, han sido emprendidas por así decir en sentido inverso. Alejandro introdujo la cultura helénica en un mundo muy vasto, que engloba Oriente y Occidente, y este mundo devino helenístico. Pedro, por su lado, expandió la ciencia sobre la tierra rusa, surgida de la antigua Grecia, en la época en que Rusia acogía piadosamente la tradición esotérica, y la ponía en lugar seguro en las criptas de la ortodoxia tradicional, ortodoxia celosamente defendida y conservada en el curso de los siglos, a pesar de los huracanes y las catástrofes políticas, las invasiones y el yugo mogol, sufrido durante 250 años. Es fácil ver cómo la obra de los dos héroes sigue una dirección inversa. Alejandro, discípulo de Aristóteles, portador de la más profunda cultura, y de la civilización más brillante de su época, expandió una y otra por medio de las armas. Permanece nada menos que como donador de valores culturales. Para convencerse de ello, no hay más que recordar la célebre plegaria de Opis en la cual, después de su victoria, Alejandro expresa el deseo a los macedonios y los persas que les sea dado, además de la prosperidad general, la concordia en la comunidad del poder. Es con estas palabras que el jefe de una alta cultura esotérica proclamaba el principio federalista en un imperio multinacional, creado por la espada. Tal obra respondía a las necesidades que se hicieron actuales, solo 3 siglos después de su muerte, mientras que habían sido profetizadas por un prodigio del Señor 7 siglos antes. Hemos dicho que los caracteres de Pedro y Alejandro, así como sus obras, se aproximan en muchos puntos. Sin embargo, contrariamente a Alejandro, Pedro se había formado a sí mismo. Para cumplir su obra, debió extraer todo de su propio fondo. Le fue necesario modernizar el ejército, crear la marina y todo un material de guerra, a fin de hacer frente a las urgentes necesidades de la defensa nacional. En la época de su llegada al trono, Rusia se colocaba en un alto nivel, desde el punto de vista cultural, en particular, en lo que corresponde a la cultura espiritual. Si tal no hubiese sido el caso, el pueblo ruso jamás habría podido conservar su conciencia nacional, no más que la del Estado, conciencia de la que ha resultado la fuerza decisiva, que le permitió triunfar de todas las invasiones y conservar su identidad. Pero esta cultura evolucionaba hacia una especie de quitaísmo, aislamiento a la manera de la antigua China, detrás de su muralla, como se decía entonces. Los mejores espíritus se daban cuenta de ello, y comprendían que a Rusia le faltaba el elemento civilización. La tarea de Pedro fue restablecer el equilibrio, el desarrollo intelectual y el progreso de la técnica, realizados en Europa desde el Renacimiento, así como la experiencia militar adquirida por esta región, a todo lo largo de la Guerra de los 30 años, ponía a Rusia en un estado de inferioridad material. La situación se volvía peligrosa, y los resultados de esfuerzos seculares, realizados en el plano espiritual, corrían el riesgo de ser aniquilados si una manifestación de fuerza se producía a partir de Occidente. Consciente de ese foso desde su primera juventud, Pedro se encontraba ante un problema humanamente insoluble. Primero, aprender para enseguida enseñar a los otros, a cada uno según su orientación. Pero su voluntad, como la de Alejandro, no conocía obstáculo insuperable, ni crisis de desaliento, como en los que caía Justino el Grande.
Era necesario actuar por etapas. El primer problema a resolver era instruirse y crear un embrión de ejército moderno. Pedro se aplica a esta tarea a la edad de 14 años. No se puede caracterizar mejor su trabajo durante ese período de su vida que reproduciendo la divisa que hizo grabar en su sello de zar. Me coloco entre los estudiantes y reclamo profesores. Sin embargo, Pedro se forma sobre todo a sí mismo, pero su deseo insatisfecho de saber y de saber hacer hizo de él un gran hombre de Estado, organizador y diplomático de gran estilo, al mismo tiempo que un gran general y almirante. Hombre político hábil, perspicaz y realista, inaugura el principio de la política de intereses. Este estratega fue también matemático, ingeniero civil y militar, y figura entre los primeros que plantearon las bases de una teoría de la construcción naval. Se muestra como un gran especialista de artillería, tanto para la construcción del material como para su utilización, economista, financiero, médico, cirujano, etc. Legislador también era un hombre de letras, historiador y filósofo, artista y artesano. Poseía perfectamente 19 oficios manuales. ¿De dónde tenía Pedro todos estos talentos? Su padre, el zar Alexis I, alias el muy dulce, monarca estimado, inteligente y consagrado a la patria, no podía sin embargo compararse al padre de Alejandro, del cual Teopompo decía que, considerándolo bien, Europa no había jamás producido un hombre como Filipo, hijo de Amintas. Su madre, la zarina Natalia, estaba lejos de igualar a Olimpia. Según un cronista de la época, ella era incapaz de gobernar. ¿De dónde vinieron entonces sus extraordinarias cualidades? El problema queda planteado, porque para responder a ello por métodos racionales siempre harán falta elementos. Es por eso que todas las hipótesis emitidas para explicar este fenómeno, en el cuadro de la lógica formal siendo incompletas, no lo abarcan. Como ha dicho Kliuchevsky, es necesario admitir, para ver claro en la obra de Pedro, que había nacido con el plano de la reforma completo en su cabeza. Se debe a Voltaire, el mejor retrato del reformador. Contemporáneo de Pedro, lo sobrevivió medio siglo, lo que le permitió seguir su obra desde el comienzo, y apreciar sus efectos 50 años después de la muerte del emperador, cuando publica su historia. La obra de Voltaire tiene un valor particular, porque el autor estaba a la altura de su héroe. El mismo filósofo, Voltaire, fue el primero en reconocer en Pedro no solo un héroe, un legislador, un diplomático, sino también un filósofo de gran estilo. Las cualidades de Voltaire, en primer lugar la grandeza de su espíritu, dan a su análisis una imparcialidad inaccesible a los historiadores de formación política. Sin resolver el enigma de Pedro el Grande, Voltaire lo ha presentado de una manera impresionante. Lo que más sorprende, dice, es la poca esperanza que debía tener el género humano de ver nacer en Moscú un hombre como el zar Pedro. Y todavía se hubiera podido apostar por más o menos 16 millones que eran los rusos de entonces contra uno, de que ese premio de la naturaleza no caería en el zar. Sin embargo, la cosa ocurrió. Y más adelante, Voltaire escribe, este imperio se encuentra actualmente entre los estados más florecientes, y Pedro está en el nivel de los más grandes legisladores. Aunque sus empresas no hubieran tenido necesariamente éxito a los ojos de los sabios, estos éxitos consolidaron su gloria para siempre. Se juzga actualmente que Carlos XII merecería ser el primer soldado de Pedro el Grande. Uno no ha dejado más que ruinas, el otro es el prototipo del fundador. Casi me atrevo a hacer este juicio hace 30 años cuando escribía la historia de Carlos. Las informaciones que actualmente me han acercado sobre Rusia me han permitido conocer este imperio, cuyos pueblos son tan antiguos y en los cuales las leyes, las costumbres y las artes han sido creadas recientemente. La historia de Carlos XII es interesante, la de Pedro I es instructiva. Lo que escapaba a Voltaire, que no era ruso y que a veces escapa a los mismos historiadores rusos, es precisamente que el genio de Pedro de ninguna manera era contrario al de su pueblo. En realidad, Pedro fue portador de la conciencia integral del pueblo, del que era el hijo, y esto de dos formas, histórica y dinámica, estando la segunda orgánicamente ligada a la primera. Convergían en él, como en un hogar, las tendencias y las aspiraciones históricas del pueblo ruso, las tradiciones de la raza eslava y del mundo ortodoxo helenístico. Dotado del espíritu de síntesis,
y de fusión de este último, Pedro encarnaba a Rusia con su genio abstracto y práctico a la vez, así por toda una energía en potencia que él transformaba en un dinamismo que no reconocía obstáculos insuperables. Incluso físicamente, con su altura que superaba los 2 metros, y su constitución hercúlea, simbolizaba ese inmenso imperio de pueblos, de los cuales devino el padre y el emperador. Preocupado por no extender demasiado el cuadro de este capítulo, el autor se ha cuidado de exponer aquí en detalle la reforma de Pedro. De todas maneras, es necesario presentar algunas indicaciones que pondrán a luz el aspecto esotérico de la obra y del artesano que es lo que examinamos. Es importante destacar lo que a menudo se omite hacer cuando se considera la reforma, a partir de la periferia, por así decir, que ella es rigurosamente sistemática. Pedro adaptaba sus planes a las circunstancias, tanto si los modificaba teniendo en cuenta la experiencia adquirida, tanto si pedía que se sometieran a sus exigencias, y conforme a su rol, destruía todo o juzgaba que era más práctico edificar un orden nuevo que modificar el antiguo. Se ha dicho a menudo que la reforma estaba condicionada ante todo por las necesidades y las circunstancias de la guerra. Pero lo que es destacable es que, realizada en medio de peligros y crisis, mientras que, siempre en la ruta, Pedro tenía la espada en una mano y la pluma en la otra, de ninguna manera revestía el carácter de improvisación o arreglo. Allí se encuentra siempre una mirada de conjunto, elevándose más allá de las circunstancias inmediatas, de manera que cada una de las partes de la obra encuadra perfectamente con el todo, tanto en el espacio como en el tiempo. Ello es así porque Pedro, siendo individualidad como Alejandro, era siempre lógico y fiel a sí mismo, guiado por el interés de su asunto, la reforma, que había emprendido según sus propias palabras, para el provecho general, a fin de que el pueblo sea aliviado, consagra toda su vida a su cuidado. Así se explica este hecho extraordinario, que a menudo escapa tanto a sus críticos como a sus apologistas, que su reforma no contiene en sí misma ninguna contradicción, y que sus diversas partes, realizadas en diferentes épocas y en diferentes sectores de la vida del Estado, y a menudo aceleradamente bajo la presión de necesidades urgentes, aparecen a fin de cuentas, como los miembros de un cuerpo viviente y armonioso. Y ello fue así durante 38 años, a partir de las primeras medidas que tomó a la edad de 14 años. ¿Cómo no llegar a la conclusión que el plan general de la reforma había sido concebido y meditado antes que el joven zar no hubiera abordado su ejecución? Esta es una conclusión lógica, incluso si, humanamente hablando, parece absurda. Como en el caso de Alejandro, la obra que Pedro realizó en Rusia aparece como el cumplimiento de una misión. Desde este mismo punto de vista esotérico, nos queda determinar lo que el propio emperador pensaba de su reforma. Lamentablemente, prácticamente no ha aportado ningún juicio sobre ella. De todas maneras, cuando se le confirmó la firma de la paz de Nystad por su plenipotenciario, noticia que le da la alegría más grande de su vida, exclama: así llega a su fin la enseñanza del pueblo ruso en una escuela de 3 niveles. Luego vuelve muchas veces a esta fórmula, incluso por escrito, pero sin dar una explicación, si no es más que en el curso de una asamblea-recepción, y como sus colaboradores le piden aclararse sobre este tema, toma una tiza y escribe: 3 por 7 es igual a 21. Precisando que la reforma había sido ejecutada en 3 etapas, con una duración de 7 años cada una. 1. Acumulación de fuerza, 1700 a 1707. 2. Crecimiento de la gloria de Rusia, 1707 a 1714. 3. Establecimiento del buen orden, 1714 a 1721. Así se puso a la luz el hecho que la reforma había sido realizada, en el encuadre de 3 planes septenales, aplicados sucesivamente con un desplazamiento correlativo del centro de gravedad. Pero la cuestión de saber cómo y cuándo esos planes habían sido concebidos y elaborados, de dónde el zar había tomado sus ideas, no por ello se ha explicado. Todos los historiadores de Pedro están de acuerdo en decir que rompía fácilmente con la rutina, en favor de un orden nuevo, en no importa qué área. Pero si se tienen en cuenta las circunstancias en las que trabajaba, la introducción de tales cambios parece imposible sin la existencia de un conjunto preestablecido.
Una vez más, entonces, es necesario reconocer que uno se halla positivamente ante un enigma. Su solución, ya lo hemos dicho, no puede ser hallada, tanto en el caso de Pedro como en el de Alejandro, más que en el plano esotérico. La reforma de Pedro el Grande da lugar a múltiples críticas y a los pronósticos más pesimistas. Fueron muchos los que en Europa afirmaron que la obra del reformador solo se mantenía debido a su voluntad de hierro, y que después de su muerte, el país volvería a caer inevitablemente en su estado anterior. Los acontecimientos probaron lo contrario. Este hecho es tanto más significativo, ya que entre los 13 soberanos que le sucedieron como emperador en el trono de Rusia, después de su muerte, en 1725, hasta la Revolución de 1917, solo su hija, Isabel I, fue la continuadora de su obra. Rodeada de colaboradores de su padre, salva la reforma. Sus sucesores mostraron una debilidad y una incomprensión notorias. La dinastía extranjera que reina sobre Rusia, durante 55 años después de la muerte de Isabel, pone metódicamente un freno cada vez más poderoso a la aplicación de los preceptos del reformador y así mutila su obra. ¿Cómo en tal caso comprender el éxito de la reforma? Este éxito ha sido condicionado por los siguientes factores. 1. La belleza de la causa y su oportunidad, inmediata y a largo plazo. 2. La utilidad y viabilidad de los emprendimientos. 3. La claridad de los objetivos y de la política de puerta abierta a los talentos. Primer intento serio de establecer un régimen de igualdad de posibilidades. Los méritos antes que los antepasados, repetía Pedro. 4. El entusiasmo con que el autor de esta reforma servía a la causa nacional, sin escatimar su esfuerzo, siempre presente en los momentos más críticos y en los lugares más peligrosos, entusiasmos que supo comunicar a toda la juventud de Rusia, que fue cuerpo y alma con él. 5. La fuerza del ejemplo personal de Pedro. 6. La facultad casi sobrenatural de discernir de un golpe de vista a la gente de talento, y el arte con que sabía utilizarla. Existe un documento muy interesante que nos esclarece sobre la interpretación por el emperador del camino recorrido después de 30 años de guerra. Es el proyecto, escrito por su mano, de un programa de festividades que debían celebrarse el aniversario de la paz de Nistad. Este documento lleva fecha del 27 de abril de 1924, es decir, que Pedro lo redacta 8 meses antes de su muerte. Allí se lee: conmemorar en primer lugar las victorias. Después, en ocasión de las festividades, exponer lo que sigue. 1. Nuestra falta de arte en todos los asuntos, y sobre todo al comienzo de la guerra que emprendíamos con la más completa ignorancia de las fuerzas del enemigo, como ciegos. 2. Nuestros antiguos enemigos decían siempre, no solo verbalmente sino también por escrito, en los tratados y convenciones, que era necesario cuidarse de prolongar las guerras emprendidas contra nosotros, con el fin de que así no aprendiéramos el arte de la guerra. 3. Mencionar todas las dificultades internas, comprendido en ello el asunto de mi hijo. Indicar igualmente cómo los turcos fueron lanzados contra nosotros. 4. Todos los otros pueblos han seguido siempre una política que apuntaba a mantener el equilibrio de fuerzas, pero sobre todo a no hacernos beneficiar con las luces de la razón en todos los asuntos, y ante todo en el arte de la guerra. Ahora bien, han dejado de seguir esta regla, como si hubiese sido súbitamente ocultada a sus ojos. Esto es, en verdad, una maravilla divina, que hace creer que todas las inteligencias humanas son impotentes contra la voluntad de Dios. Sería necesario desarrollar ampliamente este punto, tan lleno de sentido. Agreguemos ahora algunos retoques al retrato de Pedro como filósofo. Hemos visto que Voltaire fue el primero en descubrir un filósofo en el emperador. Desde entonces nadie se ha arriesgado jamás a escribir sobre este tema. En el plano personal, social y político, la base filosófica de Pedro fue la fe, la esperanza y el conocimiento, sostenidos en la sinceridad, por el amor sin reservas que sentía por su pueblo, en el que tenía una fe inquebrantable. Se ha encontrado entre los papeles del emperador un manuscrito, fechado en 1722, que probablemente había elaborado para su uso personal en sus horas de meditación. Este escrito contiene un breve resumen del Decálogo, comparado a la doctrina del Evangelio. Está concebido bajo la forma de un cuadro a 2 columnas.
en la de la izquierda son enunciados, uno después del otro, los 10 mandamientos de Moisés, y en la de la derecha, frente a cada uno de ellos, breves notas que resumen los pecados correspondientes. Luego viene el siguiente texto. Después de haber enumerado todos los pecados, ante cada uno de los mandamientos, veo que allí falta uno, el de la hipocresía. ¿Y esto por qué? Porque si a cada uno de los mandamientos solo corresponde una categoría de pecados, la hipocresía los abarca a todos a la vez. Después de haber actualizado la hipocresía, en cada una de las 10 categorías de pecados, Pedro termina demostrando la primacidad de la hipocresía, en relación a todos los otros pecados, así como su lugar aparte. Para ello, se basa en el Nuevo Testamento y concluye con una nota original. En resumen, el Cristo nuestro Salvador ordena a sus discípulos no tener miedo de nada, con excepción precisamente de la hipocresía, cuando dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12, 1. Este escrito nos abre el corazón de Pedro. En efecto, allí no se trata de una simple visión del Espíritu. Jamás en toda su vida, Pedro se rebajó a la hipocresía. En este capítulo nos queda relatar las circunstancias en las que murió el reformador. Se sabe que Pedro sufría de nefritis. Sin embargo, confiando en su robusta constitución, descuidaba su salud, y con la edad, las crisis se hicieron más frecuentes y dolorosas. Cuando poco después de una de las más fuertes asistía, el 10 de octubre de 1724, al lanzamiento de una fragata, le dice simplemente al ministro de Holanda que se sentía un poco débil. Algunos días más tarde, va, contra el aviso de sus médicos, a inspeccionar el canal de Ladoga, y de allí se dirige a las fábricas metalúrgicas de Olonets, donde forja con sus propias manos una barra de hierro de 50 kilos. De Olonets continúa hacia Stara Yarrusa para visitar las salinas, y hacia mitad de noviembre se dirige por vía fluvial, después por mar, hacia San Petersburgo a bordo de su yate. Llegado al acta en el estuario del Neva, ve una barcaza que llega de Kronstadt y acaba de encallar. El emperador se precipita en su socorro porque la mar es gruesa. Se arroja al agua, salva a 2 hombres desvanecidos transportándolos a tierra sobre su espalda. Después, con el agua helada hasta la cintura, trabaja en el reflotamiento del navío. Este esfuerzo le resultó fatal. Toma frío y una nueva crisis se desencadena inmediatamente. Regresa a San Petersburgo, no teniendo ya fuerzas para superarla. El 28 de enero, la crisis toma una forma particularmente aguda, provocándole grandes sufrimientos. El 2 de febrero, el emperador comulga, recibe la extremaunción, pero no deja de trabajar hasta su último suspiro. Edicta 4 ukases, y en la muerte proclama la amnistía de los forzados y los condenados a la pena capital, civiles y militares. En Rusia, la monarquía era en principio electiva, pero como en Roma y en Bizancio, el soberano designaba a veces su sucesor. Pedro el Grande erigía esta costumbre en derecho. No obstante, murió sin haber podido designar un sucesor. La vigilia de su muerte, el 7 de febrero de 1725, al comienzo de la tarde, mientras que ya agonizaba, pide una pizarra y una tiza. Comienza a escribir cuando de repente, la tiza cae de su mano, golpeada por la parálisis. Hizo llamar entonces a su hija Ana, que a su lado cumplía el papel de secretaria, a fin de dictarle sus últimas voluntades. Pero mientras la princesa se acerca a su cabecera, la lengua del emperador se paraliza a su vez. De lo que había escrito en la pizarra solo podía distinguirse: dejad todo a... El 8 de febrero de 1725, a las 8 horas de la mañana, el emperador expiraba. El trono quedaba vacante. La muerte de este ser extraordinario colocaba a Rusia ante una alternativa: volver al antiguo régimen de los boyardos, como preconizaban los adversarios de la Reforma, o empeñarse para los siglos futuros en el camino trazado por el reformador. Durante 16 años, el país vacila bajo un régimen de favoritos. Para enderezar la situación, fue necesaria una revolución de palacio conducida en persona por Isabel, hija del reformador. La nueva emperadora llama al poder a los discípulos fieles y convencidos de su padre, y durante los 20 años de su reino pone resueltamente a Rusia en el camino trazado por Pedro el Grande. La primera parte de la obra esotérica del reformador fue así salvada. Enseguida sufrió una suerte trágica para pasar, 1 siglo y medio después de la muerte de Isabel, por una prueba de fuego.
La Revolución Rusa sacude la conciencia nacional hasta lo más hondo y conmociona las estructuras sociales de toda la humanidad. Actualmente se presenta la segunda parte de la obra de Pedro. En el capítulo siguiente trataremos de situarla en relación a la era del Espíritu Santo, porque está próxima, a la puerta. Capítulo 4. El gran problema de la actualidad política es, sin discusión, el de la paz a escala planetaria. ¿Es solucionable? En teoría sí, porque todos los elementos requeridos para organizar sobre el globo una vida que se acerque a las condiciones edénicas están allí. Sin embargo, en la práctica, la personalidad humana subdesarrollada podría hacer concebir serias dudas en cuanto a las posibilidades de solución feliz del problema. Aunque esté dotada de la facultad de razonamiento y la buena fe esté en ella en potencia, demasiado a menudo actúa al revés de la lógica, contra su propio interés. Es así que pese a la voluntad de los pueblos y de los hombres de Estado responsables, estalla la guerra. Pero nuestra intención, en el presente capítulo y en el siguiente, no es proceder a un análisis del conjunto de los riesgos de una nueva conflagración mundial. Solo se trata de deducir, en la situación internacional general, tal como se ha formado en el curso de la historia actual, el probable destino del conjunto geopolítico, poblado en su mayor parte de ortodoxos y musulmanes, y ocupa hoy en día el agrandado territorio del antiguo mundo helenístico. Cuna del cristianismo, después del Islam, este conjunto geopolítico, ya lo hemos indicado, está llamado, salvo un fracaso siempre posible, a cumplir el papel de una matriz, de la cual saldrá la era del Espíritu Santo. Desde este punto de vista recordemos las célebres palabras, demasiado olvidadas de Pedro el Grande. Se dice que las ciencias residían antiguamente en Grecia. Después se establecieron en Italia, de donde se expandieron por todas las partes de Europa. Actualmente es nuestro turno, si es que queréis secundar mis designios, uniendo el estudio a la obediencia. Las artes circulan en el mundo como la sangre en el cuerpo humano, y puede que establezcan su imperio entre nosotros, para luego volver a Grecia, su antigua patria. Como se verá más adelante, el sentido profético de este llamado aparece cada vez más claramente. La emperatriz Isabel salva la reforma de Pedro el Grande y continúa con vigor la política de su padre. El régimen de los favoritos, aventureros alemanes en su mayor parte, dura 16 años después de la muerte del reformador. Había hecho de Rusia el juguete de la política de las potencias europeas y precipitaba al imperio hacia el abismo y a la reforma hacia el caos. Consciente de la gravedad de esta situación, la princesa, en la noche del 25 de noviembre de 1741, se pone a la cabeza de 300 granaderos de la guardia de su padre, arresta a la regente, la duquesa de Brunswick-Luneburgo, y en medio del entusiasmo popular, sube al trono como emperatriz nacional, la última por otra parte en la historia de Rusia. La emperatriz opone una resistencia feroz al Drang nach Osten, que significa marcha hacia el este germánico, consolidando al mismo tiempo las relaciones de Rusia con el Imperio Otomano. Así, los dos imperios orientales tenían en la época bajo su autoridad la casi totalidad del territorio del antiguo mundo helenístico. Es importante comprender que no se puede captar el íntimo sentido de los grandes movimientos históricos, sin colocarlos en el amplio contexto de la evolución esotérica, que se cumple por ciclos. En efecto, es necesario aprender a abarcarlos, en el tiempo de vastos conjuntos que, por su amplitud, escapan generalmente a la mirada mental humana. Y es así porque la personalidad humana, subdesarrollada, y que no obstante se endiosa en forma ridícula, se cree en la cima de lo posible, desde donde arroja su prohibición sobre los hombres que se atreven a ver cosas que superan los límites del ignorabimus. Ahora bien, ¿no ha dicho el apóstol San Pedro que, delante del Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día? Sí, si queremos captar el verdadero sentido de la evolución histórica, siempre esotérica porque se halla determinada por la voluntad del Señor, debemos aprender a considerarla a su escala, y no a la nuestra, es decir, abarcándola en conjuntos que cubren en el tiempo muchos días del Señor. El lector ya habrá podido ver tal proyección histórica, llevada simultáneamente sobre el pasado y sobre el futuro, en el segundo volumen de Gnosis. Esta proyección comprendía, dividida en etapas, un conjunto de 16.000 años, que van desde la caída de Adán hasta el juicio final.
Lo que nos interesa más particularmente es darnos cuenta de la evolución general de la historia de los pueblos vivientes, en el perímetro del mundo helenístico, de ese mundo que después de haber devenido la cuna del cristianismo, luego del Islam, está llamado a ver expandirse sobre su suelo las primicias de la era del Espíritu Santo. En principio nos es necesario intentar demostrar, en la medida que nos permite la poca información de que dispone la ciencia, que desde el punto de vista esotérico, el perímetro helenístico delimitaba efectivamente un conjunto geopolítico. A continuación es conveniente deducir y captar el juego de las fuerzas políticas y culturales de las que esta región fue el teatro, y a veces la apuesta, algo que por otra parte continúa siendo. Un atento examen, llevado sobre un período desde hace unos 4000 años hasta nuestros días, nos hará discernir los límites de una vasta superficie, cuyo perímetro corresponde al que hemos señalado antes. Continuaremos llamando helenística a esta área geopolítica, ya que por un lado esta expresión es cómoda, aunque aquí nos remontemos mucho más allá de Alejandro el Grande, y por el otro porque este término, en la acepción propuesta, tiende a tomar un carácter de actualidad cada vez más pronunciado. Tratemos ahora de ampliar nuestro horizonte, en medio del perímetro helenístico, tal como lo hemos definido, y que engloba, a grosso modo, el conjunto del mundo ortodoxo y el mundo musulmán, que a menudo se llama, por extensión, el Oriente. La línea Stettin-Trieste delimita aproximadamente lo que, en todas las épocas, se ha designado con las palabras Oriente y Occidente. Esta línea, prolongada al norte por el Báltico, Golfo de Botnia hasta Tornio, y más allá hasta Morinansk y el Polo Norte, representa en la historia contemporánea la línea de demarcación entre las zonas de influencia oriental y occidental. La creación por el duque de Richelieu del sistema político conocido con el nombre de Dique del Este, que vuelve a encontrarse en la forma de cordón sanitario en relación a la Primera Guerra Mundial y el telón de hierro respecto a la Segunda, había hallado una expresión que no podía ser más clara en el espíritu de Luis XV, tal como nos lo enseña el informe presentado por el conde de Broglie, antiguo director del ministerio oculto del monarca, el rey Luis XVI, su sucesor. Sobre el tema de la alteración de las alianzas, intervino en 1765, y luego de lo cual Francia entró en la Guerra de los 7 años al lado de Rusia. De Broglie apuntaba, este monarca, Luis XV, solo había abandonado, con la pena más grande, los antiguos proyectos de formar y sostener, desde el Polo Norte hasta el archipiélago, una barrera impenetrable entre Rusia y el resto de Europa. Se podrían citar múltiples opiniones de este tipo, expresadas en el curso de los siglos por hombres de Estado occidentales, tanto sobre el tema de Rusia en general, como del problema particularmente neurálgico en particular, constituido por los derechos del Mar Negro. El motivo dominante de esta política residía en el miedo a Rusia. Se trataba de crear una zona de protección que también podía ser utilizada llegado el caso, como una plaza de armas para lanzar ataques contra este país. Y se sabe que desde el tiempo del cardenal Richelieu y del rey Gustavo Adolfo, Rusia fue invadida 4 veces por Occidente, o sea, regularmente una vez por siglo. La última invasión, la más terrible, fue la de los ejércitos del Tercer Reich, acompañados por el de Finlandia y Rumania, en la cual tomaron parte, como en la campaña de Napoleón en 1812, divisiones de numerosas naciones occidentales, especialmente Austria, España, Francia, Hungría, Italia y Eslovaquia. Hacia el sur, la línea Stettin-Trieste se prolonga por las aguas del Adriático, después, más allá del Mediterráneo, toca el mundo árabe, mundo islámico que, en su expansión hacia el poniente después de la Égira, alcanzó el Atlántico al mismo tiempo que quedó fiel a sus orígenes orientales por su identidad racial, su cultura específica y sus creencias. En esta delimitación de fronteras, se ha dejado a la Italia contemporánea más allá de los límites del perímetro helenístico. Sin embargo, es necesario no olvidar que desde el siglo V a.C., el sur de la península, lo mismo que Sicilia, comprendían numerosas colonias griegas y llevaban el nombre de la Gran Grecia. Por otra parte, el norte de Italia se beneficia de una gran influencia de Bizancio, de lo cual nace el Renacimiento italiano. Además, no es inútil mencionar el movimiento actual, a primera vista extraño, incluso paradojal, del retorno espontáneo a la ortodoxia, que se observa en la población rural de la península. Este movimiento es ciertamente insignificante cuantitativamente,
pero cualitativamente es significativo a causa precisamente de su espontaneidad. Al oeste del occidente europeo, más allá del Atlántico, el nuevo mundo que llamaremos el extremo occidente, mundo en formación, está caracterizado por un proceso simultáneo de integración y diferenciación que puede dar nacimiento a nuevos tipos históricos civilizadores. Al este del Oriente Clásico, el mundo étnico chino, de muy antigua cultura original, está rodeado de pueblos de diversas razas, puras o mezcladas, que sufren todas en forma marcada la influencia china. Este mundo constituye el Extremo Oriente, mientras que Oriente y Occidente están delimitados respectivamente por la línea Stettin-Trieste. El Extremo Oriente y el Extremo Occidente se confunden en las aguas del Pacífico. Al lado de Australia y Nueva Zelanda, que por sus lazos étnicos y culturales tienden hacia el occidente, del cual fueron colonias de poblamiento, como África del Sur, todavía nos queda situar dos mundos inmensos, el del continente negro y el del Océano Índico. Todavía es muy prematuro hacer pronósticos en lo que concierne a la raza negra, la cual, lo hemos indicado, se encuentra en el comienzo de su renacimiento y está colocada entre influencias recurrentes, cristianas, islámicas, comunistas y panafricanas. En lo que concierne al mundo indio, lo consideraremos en un conjunto limitado al norte por el Pamir y por la cadena del Himalaya, al oeste por el estrecho de Bab el-Mandeb, al este por el de Malaca y al sur por el archipiélago indonesio que lo engloba. Este conjunto, bien marcado por límites naturales al norte, al oeste y al este, está separado al sur de la población de Australia y Nueva Zelanda por una frontera de carácter moral, es decir, por una diferenciación étnica y cultural. En cuanto a su orientación política, parece que, si bien constituye en sí un mundo colocado entre el Oriente y el Extremo Oriente, sus simpatías tienden hacia el primero. Portador de la antigua cultura aria y abarcando dos grupos islámicos, sus diversos lazos con el mundo árabe y con Rusia son, pareciera, llamados a desarrollarse y consolidarse con el tiempo, sobre todo si las ideas socialistas modernas progresan en la conciencia hinduista tradicional del Arya Dharma. Capítulo 5. En la gran encrucijada de la historia que ahora alcanza la humanidad, cada uno de los conjuntos geopolíticos que acabamos de definir deberá hacer una elección y trazar por los siglos a venir su camino político y cultural. Numerosos factores, de los cuales algunos son comunes a todos estos conjuntos, y los otros difieren, entran en línea de cuenta en cuanto componentes, cuyo resultante determinará la fisonomía de cada uno en el cuadro de la humanidad en su totalidad, así como su suerte para la duración de la era del Espíritu Santo. Sin querer profetizar, se puede prever que por su renacimiento, el mundo negro se colocará más bien entre el occidente y el extremo occidente. Su influencia cultural específica, ya muy fuerte en América, viene allí a implantarse en la vieja Europa, donde a pesar de ciertas resistencias, gana terreno sin cesar. Esto ocurre principalmente por los ritmos de la música y la danza, que penetra cada vez más en el vasto dominio casi incontrolable de la subconsciencia humana, para después manifestarse de manera espectacular en el sector pasional de la vida occidental. En lo que concierne al mundo del Extremo Oriente, la revolución de palacio ocurrida en Japón en 1868 ha marcado un despertar y una puesta en movimiento de los pueblos de esta región, pero es sobre todo, después de la Revolución China de 1911, que su renacimiento ha tomado un carácter ardiente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la China unificada prosiguió una política activa y buscó, sino establecer una hegemonía sobre estos pueblos, al menos asegurarse su primacía. Y todo lleva a creer que el dinamismo que ha testimoniado en este intento está todavía lejos de su plenitud. Orgullosos de su antigua cultura original, conscientes del enorme peso que representa su número, los chinos en el fondo se preocupan bastante poco del resto de los humanos, que consideran con algunas excepciones como bárbaros más o menos civilizados ciertamente, pero que no por eso dejan de mostrar su inferioridad. En tanto que, vecina de Rusia, y en consecuencia del perímetro helenístico, China nos preocupa en primer lugar por su actitud geopolítica. Este conjunto es dominado actualmente sobre todo por el hecho demográfico. El Extremo Oriente, tal como lo concebimos, tiene ahora una población de más de 1.000 millones de personas, con una densidad que supera en muchos casos 200 habitantes por kilómetro cuadrado. La historia enseña que tal estado de cosas
crea una presión demográfica que primero se manifiesta en el nivel psicológico, para tomar luego un carácter dinámico. A falta de una válvula de seguridad lo suficientemente amplia y abierta a tiempo, esta presión hace que nazca un espíritu de expansión que muy a menudo degenera en espíritu de agresión. Teniendo en cuenta este fenómeno psíquico, algunos hombres de Estado y observadores occidentales piensan que esta presión demográfica se resolverá fatalmente por una invasión, y más precisamente con una invasión a Rusia. Dentro de esta óptica, las disputas fraternales entre comunistas chinos y rusos aparecen como índices que vienen a confirmar la probabilidad de la expansión china hacia Siberia. Pero los que piensan así, y puede que anhelen que un choque entre China y Rusia venga a neutralizar en una lucha épica la potencia de los dos colosos comunistas, subestiman ciertos factores históricos que sin embargo son evidentes. Es así que los rusos y los chinos, que tienen una frontera común de muchos miles de kilómetros de largo, jamás se han preocupado por fortificarla. Esta frontera ha quedado abierta a todo lo largo de las peores pruebas sufridas por Rusia, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución, la Intervención y la Guerra Civil que ha resultado de ello, y finalmente la invasión del Tercer Reich. Una agresión china era impensable en el pasado, y en nuestra opinión, lo será a pesar de todo en el futuro. Otros observadores se inclinan a creer que la invasión china se orientará hacia la India. Algunos ven su signo en el ataque que ocurrió estos últimos años, aunque haya sido localizado, se hace hincapié en la preocupación de China por su prestigio, y su deseo de suprimir un competidor para establecer su hegemonía sobre Asia. Pero ¿con qué objetivos? El mundo indio, conviene no olvidarlo, es un mundo aparte, que no es parte integrante del mundo del Extremo Oriente. También la idea de abandonar un reservatorio humano superpoblado y subalimentado para invadir otro, donde las condiciones son análogas, aparece como contrario al buen sentido. La multimilenaria historia de China nos prueba que su pueblo no sufre, hablando con propiedad, de un complejo de imperialismo. Tanto que nos enseña que, hasta el último siglo, los chinos despreciaban el oficio militar. Por el contrario, fue China la que muchas veces fue víctima de agresiones, de parte de los tártaros, de los manchúes, de los mongoles, y finalmente de los europeos y de los japoneses. La Gran Muralla, que el emperador Qin Shi Huangdi hizo construir en el 247 a.C., después de haber rechazado una invasión de los mongoles, ¿no fue la ardiente expresión del pueblo chino de vivir en la paz y en el trabajo? No obstante, el miedo que China le hace sentir al viejo mundo, puede que todavía sea más grande que aquel, ya secular, que inspira a el progreso de Rusia. Esta presión demográfica, doblada con el comunismo militante, y el hecho, fácil de prever, que muy probablemente China se transformará en una gran potencia nuclear, son para los hombres de Estado y observadores de Occidente causa de pesadillas, y se esfuerzan por adivinar la dirección que tomará su expansión que les parece, tarde o temprano, inevitable. El peligro amarillo, evocado por la célebre pintura que el emperador de Alemania, Guillermo II, había ofrecido al emperador de Rusia, Nicolás II, continúa siempre atormentando en diversas formas a los espíritus occidentales. Respecto al tema de la presión demográfica interior de la cual China, sufre actualmente, no sería superfluo exponer, para completar nuestro estudio, la idea que tenemos de la forma probable que podría tomar la expansión china si, como algunos lo creen, reviste el carácter dinámico de una agresión armada. Para imaginar la dirección de una expansión militar masiva de los chinos, es importante tener en cuenta la que ha tomado su expansión pacífica, cuya historia ya se extiende a varios siglos. Los chinos, hábiles financieros y comerciantes, son además pacientes y perseverantes colonizadores. Intrépidos marinos, jamás han considerado a los mares como obstáculos. Al contrario, desde hace siglos, es sobre todo en dirección al Levante, que lo intentan a partir del Celeste Imperio. Se los encuentra por todas partes al este de Singapur.